durante la tarde del 4 de diciembre de 1941, en las periferias de Moscú, las tropas alemanas del Grupo de Ejército Central lanzaban sus últimos intentos por hacerse con la capital soviética. Sin embargo, los diversos ejércitos alemanes que atacan Moscú se vieron obligados a frenarse. La feroz resistencia del enemigo, así como las adversas condiciones climatológicas y principalmente de suministros, paralizó lo último de la ofensiva alemana. El tifón había sido detenido. Esto es lo que habían esperado los soviéticos. No podían permitir a los alemanes establecer posiciones defensivas ni traer más refuerzos para consolidar el terreno ganado. Los generales del Ejército Rojo lo sabían, principalmente el general Zhukov. Georgy Zhukov, de 45 años, era hijo de una familia de humildes campesinos y veterano de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Rusa. Ya había estado al mando de grandes formaciones, pero esta sería su primera batalla decisiva. A mediados de agosto de 1939, durante la batalla de Yalgingol, logró derrotar a los ejércitos japoneses en las fronteras de Mongolia, empleando de manera muy audaz las tácticas de guerra móvil, utilizando artillería motorizada y carros de combate. Por este gran logro, Zhukov recibiría el primero de sus 4 galardones como héroe de la Unión Soviética. Ya comenzada la invasión alemana de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, Zhukov fue muy crítico con la forma en la cual se estaba llevando la defensa contra la agresión germana. Cuestionó duramente los métodos del general Semyon Budyonny, gran amigo de Stalin, quien exigió una defensa estática de Kiev. Como resultado, más de 650.000 soldados del Ejército Rojo fueron hechos prisioneros. Zhukov, quien había insistido en reiteradas ocasiones abandonar Kiev, dimitió como jefe de Estado Mayor luego de esta terrible debacle. En su lugar sería enviado a Leningrado, donde logró frenar la arremetida contra la antigua capital del extinto Imperio Ruso. Pero ahora Moscú estaba en peligro. Los alemanes se acercaban peligrosamente a la capital y Zhukov tomaría el mando del frente en reemplazo de Semyon Timoshenko. Para la próxima contraofensiva de diciembre, Zhukov disponía de 7 nuevos ejércitos, además de 2 ejércitos del frente de Kalinin al norte y otros del frente del sudoeste al sur. En total, casi 1,5 millones de hombres, 7.000 cañones y morteros, 1.000 tanques y cerca de 1.200 aviones. Por su parte, el grupo de ejércitos del centro alemán, al mando del mariscal von Bock, disponía posiblemente de poco más de la mitad de efectivos, entre 700.000 a 800.000 soldados, fatigados luego de semanas de intenso combate contra un enemigo tenaz y unas condiciones adversas. Desde el comienzo de la Operación Barbarroja en junio de 1941, el Frente Central Soviético había recibido cerca de 70 divisiones de refuerzo o reemplazo. Durante este mismo periodo, el grupo de ejército centro-alemán no había recibido ni una sola división de reemplazo, más allá de poder pensar, pero mira qué heroicos los alemanes luchando con todo en contra, como seguros muchos piensan decir. El simple hecho de no disponer de una reserva estratégica, al menos mínima, dice mucho de la planificación y el subestimar la capacidad de respuesta del enemigo. Pues bien, la primera fase del plan de Zhukov buscaría eliminar las amenazas de los tercer y cuarto ejércitos Panzer y Panzergruppe al norte de Moscú. La siguiente fase buscaría atacar al segundo ejército Panzer del general Heinz Guderian, ubicado al sur de la capital. Mientras tanto, en el centro las fuerzas soviéticas mantendrían un ligero ataque para mantener clavadas a las fuerzas alemanas y evitar su redespliegue a los sectores más amenazados del sur y norte. En la fase 2 de la ofensiva, el resto de fuerzas soviéticas se lanzarían al ataque y lograrían la destrucción completa del grupo de ejército centro-alemán. Así, los alemanes se sorprendieron ante la ferocidad de nuestro ataque, relataba Dmitry Bonliarsky, teniente del Ejército Rojo. No esperaban ataques nuestros con temperaturas de casi menos 40 grados. Después de que nuestra artillería arrasó sus posiciones, los acabamos en combate cuerpo a cuerpo con palas y bayonetas. Los alemanes en su repliegue se vieron obligados a dinamitar diversos equipos de artillería, así como unidades motorizadas y blindadas. El cuarto ejército Panzer del general Hobner había resistido un poco mejor que su par del tercer Panzergruppe al mando del general Reinhardt. Sin embargo, Zhukov envió al 16º ejército soviético, uno de los mejores equipados y al mando del general Konstantin Rokossovsky.
Zhukov confiaba en la habilidad de este general y este no lo defraudó, avanzando en un día más de 20 kilómetros entre ambas fuerzas blindadas enemigas, poniendo en riesgo sus posiciones en el frente. Mientras tanto, en el centro, el cuarto ejército alemán del general von Kluge no había recibido ataques de gran alcance. Sin embargo, la amenaza estaba ahí. Los vuelos de reconocimiento, los pocos que pudieron enviar en ese clima tan extremo, calcularon la presencia de cerca de 30 divisiones enemigas. Esto desacreditaba totalmente al mariscal von Bock, quien una semana antes había mencionado que al enemigo ya no le quedaban reservas estratégicas. El día 14 de diciembre, Hitler, furioso por el revés en Moscú, tuvo una violenta discusión con el mariscal von Brauchitsch, que en ese momento cumplía la función de comandante en jefe del ejército alemán. Brauchitsch, quien había solicitado a Hitler la retirada de sus ejércitos a posiciones más sencillas de defender, fue interpelado por el líder germano de la siguiente manera: ¿hasta dónde quiere usted retirarse? Si nos retiramos 50 o 100 kilómetros, ¿acaso el frío será menos intenso? ¿Nuestros problemas de suministros o armamento serán menores? En todo caso, si las tropas se retiran, ¿podrán cargar con el armamento pesado para mantener las nuevas posiciones defensivas? Brauchitsch, al borde de un colapso nervioso, sería destituido el día 16 de diciembre. En su lugar, asumiría el mando el propio Hitler. Esta decisión estuvo seguida por la orden ni un paso atrás. El Führer exigía a sus tropas mantenerse firmes defendiendo cada palmo de tierra hasta el último hombre. Explicó la toma de esta decisión asegurando que seguir replegándose significa la pérdida de más material y equipo pesado. Además, mantenerse firmes en sus posiciones permitiría traer más refuerzos desde Occidente y seguir preparando mejores posiciones defensivas. Para los soldados, esta noticia fue recibida en su mayoría con optimismo. El Führer ha asumido el mando, escribía en su diario Hans-Jürgen Hartmann. Tal vez el Führer, por encontrarse en lo más alto de la cadena de mando, pueda hacer mejores estimaciones de nuestra situación. Tenemos esperanza en que él cambiará este momento tan complicado. Pero para la mayoría del generalato alemán fue una aberración. La doctrina del ejército alemán desde el final de la Primera Guerra Mundial, e incluso desde antes, se basaba en la guerra de movimientos. Para los generales alemanes, el combate en posiciones estáticas era una aberración que había que evitar a toda costa. Creían que la ventaja de la Wehrmacht radicaba en su capacidad para poder librar una guerra móvil. Pero ya nada podría revertir la situación. Con la amenaza alejada del sur y norte de Moscú, Zhukov lanzó el día 18 de diciembre la segunda fase de su ofensiva. Se había logrado una gran victoria y ahora el general soviético esperaba elevarla a un nivel monumental con la destrucción completa del grupo de ejércitos centro. De momento, la amenaza principal seguía viniendo en el sector del general Guderian. El 10º ejército soviético destruyó casi por completo a la 167 División de Infantería alemana y amenazaba con destruir a la 296 División. Guderian, viendo que las posiciones eran realmente insostenibles, ordenó un repliegue contrariando a Hitler. El resultado sería una discusión monumental entre el general Guderian y von Kluge. Este último había asumido el mando del grupo de ejército central en reemplazo de von Bock. Guderian solicitaría ser relevado del frente, algo que tanto Kluge como Hitler no dudaron en aceptar. Pero para finales de 1941 todas las divisiones del segundo ejército Panzer de Guderian estaban bastante bien atrincheradas a lo largo de la orilla occidental del río Oka, gracias a su orden de repliegue. Mientras tanto, en la zona centro del frente, dos ejércitos soviéticos rompieron las posiciones del 20º Cuerpo de Infantería y del 57º Cuerpo Panzer. Más al sur, el 13º Cuerpo de Ejército también se veía sometido a intensos ataques de artillería, cargas blindadas y de caballería. Los últimos 10 días de diciembre fueron quizá los más difíciles para la Wehrmacht. En aquel año de 1941 muchos creían que el frente estaba por colapsar totalmente. Sin embargo, la llegada de oficiales como el general Model, sumado a la pericia del soldado alemán que poco a poco comenzó a entender la forma de luchar una guerra invernal, fueron estabilizando el frente. Pero sin dudas, el día 7 de enero de 1942 fue el momento que los alemanes tuvieron un mayor respiro. Con Moscú salvada y la Wehrmacht obligada a replegarse casi 200 kilómetros de la capital, había llegado la hora para Stalin de conseguir algo de gloria personal.
Los continuos informes de la destrucción de diversas unidades alemanas, las grabaciones de los cientos de cuerpos, prisioneros y equipo destruido a causa de la contraofensiva convencieron al líder soviético de que la Wehrmacht estaba a un golpe del colapso total. En un movimiento bastante desacertado, Stalin retiró al primer ejército de asalto del general Kuznetsov, alegando que ya no era necesario en el frente central. Además, decidió ampliar la ofensiva, atacando a los grupos de ejércitos norte y sur alemán. El general Zhukov, alarmado por esto, protestó ante semejante decisión. Advirtió de que las fuerzas que luchaban contra los alemanes en torno a Moscú estaban llegando al límite de sus capacidades. Además, su avance comenzaba a presentar una mayor demanda de suministros, derivando en un mayor esfuerzo logístico. Atacar a los otros dos grupos de ejército no sería nada prudente. Zhukov comentó que habría que desviar aviones, reemplazos, tanques, municiones, combustible y artillería. Pero Stalin desestimó todas estas cuestiones, alegando que los alemanes estaban ya prácticamente acabados. El resultado fue que la ofensiva en el área central, que ya había perdido bastante potencia, terminó por estancarse. Los alemanes consolidaron posiciones defensivas y empezaron a recibir refuerzos. Mientras tanto, los ataques a los otros dos grupos de ejércitos se saldaron con terribles bajas y ganancias territoriales apenas mínimas. Aún así, la ofensiva de Zhukov en Moscú había salvado a la capital soviética de caer en manos alemanas y de lo que muchos consideran podría haber significado la derrota del Ejército Rojo. ¿Crees tú que con Moscú tomada, Alemania habría ganado la guerra en el frente oriental? Por otra parte, del día 5 de diciembre de 1941 al 20 de abril de 1942, cuando oficialmente culmina la batalla por Moscú, las fuerzas alemanas habían encajado más de 370.000 bajas y quedaron con menos de 100 tanques operativos en todo el frente. Una completa sangría de recursos humanos y blindados. Las bajas soviéticas por su parte fueron aterradoras, casi 1.000.000 de bajas, solamente hablando de la batalla por Moscú, porque si contáramos las bajas de la ofensiva general de Stalin, estas podrían dispararse mucho más. Aún así, considero personalmente que la derrota alemana en Moscú fue el verdadero punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. ¿El por qué? Eso lo puedes ver en el video dedicado exclusivamente al estado de la Wehrmacht posterior a la batalla de Moscú. Realmente se los recomiendo bastante y te aparecerá en sugerencias a continuación. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.